En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas consideraciones sobre el santo de hoy, algo breve. Un santo muy especial. Fue papa y fue uno de los, no fue el único, uno de los papas que duró poco tiempo siendo como tal, siendo papa, porque renunció. Este papa se llamó Celestino V y pasó a la historia, fue santo, San Pedro Celestino. Nació en Italia en el siglo XIII, de una familia numerosa, muy bien, siempre las enseñanzas. Su mamá no solamente fue generosa en cuanto a la cantidad de niños que tuvo 12, y él fue el número 11, sino que era una mamá católica, por decirlo así, como las de antes, que soñaba y rezaba para que Dios le diera un hijo sacerdote. Y se lo dio sacerdote y se lo dio papa. A esta madre, cómo escuchó Dios su oración. 12 niños, el número 11. Cuando este niñito todavía le dice a su mamá que él quiere ser sacerdote, él quiere consagrarse a Dios, en realidad su mamá ya a partir de entonces muy contenta lo empieza a enfocar. Eran familias relativamente pobres, no muy pobres, pero relativamente pobres, pero a pesar de eso hacía los esfuerzos su mamá en el siglo XIII, 1200 y tantos, para que el niño empezara a recibir una educación que le sirviera después para el sacerdocio. Lo que yo les digo, a veces qué responsabilidad que tiene un papá y una mamá que dejan ser perezosos a sus hijos e incumplidos con el estudio, y a veces les arruinan, por falta de ejercitación, les arruinan las capacidades intelectuales a sus hijos y ya no pueden, o son casi incapaces de estudiar y no pueden ser sacerdotes, para el caso de que Dios los haya elegido. Por eso es importante que las madres y los papas de familia sean conscientes de que una exigencia pedir que sus hijos cumplan con los estudios. Hay que desarrollar, sea para la vida seglar, sea para la vida consagrada, hay que desarrollar los talentos. Sea como fuere, la mamá de este santo sí le hizo esfuerzos, porque eran relativamente pobres, para que el niño empezara a tener una educación que le sirviera para el sacerdocio, y ahí llegó. Ordenado sacerdote, llevaba vida de ermitaño, bajo la ayuda o adscripción de un monasterio benedictino que estaba en las cercanías, pero él era propiamente un ermitaño. Con el tiempo funda su propia orden, que terminó llamándose los Celestinos, porque él se llamó Celestino V cuando fue papa, y para el tiempo de su aprobación como orden religiosa ya había, según cuentan, 16 monasterios fundados. En el siglo XIII, que fue el siglo de oro de la cristiandad, del catolicismo, Europa lo hizo la Iglesia Católica. Europa fue hecha por la Iglesia Católica, toda la civilización occidental. Y el siglo cumbre es el XIII, donde está Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santo Domingo Guzmán, San Antonio de Padua, San Luis, rey de Francia, San Fernando, rey de España, etc. El gran siglo del catolicismo fue el siglo XIII, estamos en el siglo XIII, con este caso curioso. Pero también en ese siglo XIII, todo lo humano es muy imperfecto, si bien fue lo máximo que llegamos, hubo muchos problemas. Uno de ellos fue que en 3 oportunidades, durante ese siglo XIII, la sede romana estuvo vacante porque no se ponían de acuerdo los cardenales para elegir el Papa, todos en el mismo XIII. En ningún momento de la historia de la Santa Iglesia Católica, en 20 siglos, se dio que dentro del mismo siglo, en 3 oportunidades, casi iguales las 3, estuviera vacante la sede romana porque los cardenales por distintos motivos no se ponían de acuerdo. ¿Cuánto tiempo estuvo vacante la sede romana sin que eligieran papa los cardenales? En 3 oportunidades, por 2 años y medio, 2 de ellas distintas, y la tercera por 2 años y un poquito más, no llegó a 2 años y medio. Podemos redondear diciendo que por 3 veces 2 años y medio. En una de ellas, llevaban 2 años y medio sin ponerse de acuerdo, sin elegir papa. Este hombre que ya era santo y hacía muchos milagros, realmente muchísimos, tenía el don de milagros otorgado por Dios en profusión, digamos, se hacían muchos milagros. Y ya tenía mucho reconocimiento de ser santo, era anacoreta todavía, un simple sacerdote. Le escribe una carta, aprovechando que tenía cabida ante algunos cardenales por su fama de un hombre virtuoso, exigiéndoles que de una vez eligieran papa. Y cuando los cardenales reciben la carta de este hombre reconocido para la época también, la gente creía que ya era un santo, los cardenales dicen, lo elijamos a él. Entonces cuando leen su carta, que él les impulsa que de una vez elijan un papa por el catolicismo, necesitamos, los cardenales por toda resolución dicen, lo elijamos a él. Y por unanimidad lo escogen y lo
eligen papa. Más elegido papa, él no se esperaba eso, es consagrado obispo, después tiene la coronación papal, alcanza a estar tan solo 6 meses como papa, porque realmente no era para ello, él era un ermitaño, era para hacer sacrificio y oración y dirigir sus monjes, y ya frente a toda la cristiandad, después de los primeros meses, duró 6 en total aproximadamente, se dio cuenta que él no era para eso. Y empezó a hacerse asesorar y estudiar si él podía renunciar. Y llegó a la conclusión que sí, sacó una constitución papal diciendo que el papa podía renunciar y renunció. Y se ve que hizo bien, porque es santo. Se ve que no estaba llamado. Es curioso los caminos de Dios, porque de repente, de forma inesperada, lo escogen para tal, lo escogen para papa, y también se da cuenta que él no es para eso, y 6 meses después ya renuncia y eligieron otro papa. Se ve, hay algo curioso ahí de Dios, pero hizo bien porque es santo. El papa que fue elegido después fue un gran papa también, aparentemente no llegó a ser santo, pero fue un gran papa de la cristiandad, Bonifacio VIII, que tanto tuvo que luchar contra el poder civil cuando quiere irrumpir en terreno de la iglesia o pasar por encima de la iglesia. Hay que saber decir no, fue un gran papa en ese sentido, muy luchador. Pero cosas curiosas de la vida, el santo, papa ya renunciado, digamos así, el siguiente, Bonifacio VIII, como mucha gente lo quería muchísimo al anterior que había renunciado, él tenía miedo, Bonifacio VIII, el siguiente, que sus partidarios, tal vez por encima inclusive de Celestino V, quisieran hacer un cisma y empezaran con que hay 2 papas, como nos pasó a los católicos en varias oportunidades, lamentablemente, y hasta 3, y no recuerdo si en un momento hasta 4 inclusive. Entonces, para evitar problemas, un papa bueno, un buen papa, Bonifacio VIII, que resolvió. Celestino quería llevar vida de anacoreta de nuevo una vez que renunció al papado, y se iba cambiando un poco en monasterios, tal vez sospechando que no lo iban a dejar tranquilo para rezar, y en un momento que se quiso ir a Hungría para seguir allí su vida de solitario, fue tomado preso y llevado ante el Papa Reinarte, que fue el siguiente, Bonifacio VIII, y Bonifacio VIII manda ponerlo en prisión con agasajos, porque era un papa, o sea, una prisión, digamos así, de lujo, pero en definitiva era una prisión, porque él no quería que lo tomaran sus partidarios e hicieran otro papa para estar de a 2 papas, como nos ha pasado, y más a los católicos, un hecho curioso. Por encima de los deseos de Bonifacio VIII, con el tiempo, los guardias empiezan a maltratarlo, porque era un papa que había, en definitiva, renunciado, pero era un papa, tenía que tener tratamiento de príncipe. Y si bien los guardias con el tiempo empiezan a tratarlo algo mal, tenía un castigo a su disposición, o sea que no era una prisión cualquiera, pero empezó a haber algunos malos tratos por encima de Bonifacio VIII. Él no quería que hubiera malos tratos, él quería que estuviese ahí, que no saliera para que no hicieran un cisma, elegir o pelear entre 2 supuestos papas, pero él quería el tratamiento excelente para él. Y en un momento dado Bonifacio VIII se le aparece a San Juan Bautista y le reclama, este santo, a Bonifacio VIII, que cómo puede ser que lo estén tratando mal a Celestino V. Y allí él toma cartas en el asunto y nuevamente le empiezan a dar un buen tratamiento. Termina muriendo poco tiempo después. Un caso realmente curioso. Milagros que él hizo, en un momento dado convirtió el agua en vino para utilizar el vino para la Santa Misa. En otro momento, cuando él llegaba a ser coronado como papa, llegaba en un pequeño asno, y cuando él se baja, el papá de un niñito que estaba inválido de sus pies, con fe se le ocurre sentarlo en el asno donde él había llegado y se le cura la invalidez. Y un tercero, hizo muchísimos milagros, pero un tercer milagro para compartirles. En un momento dado quería celebrar la Santa Misa, pero quería usar los ornamentos que él tenía en el monasterio, estaba lejos del monasterio, y los ángeles se lo traen por los aires a la vista de todo el mundo, y recibe los ornamentos que él quería usar para la Santa Misa. Él tiene algunas particularidades. Hermoso recalcar la vida de este santo porque hay tantas cosas importantes para el mundo de hoy: familia numerosa, 12 niños, familia de una mamá que quería tener un hijo sacerdote. Así deberían ser todas las mamás, desearlo. El que elige es Dios, pero desearlo. Cuántas enseñanzas para las familias de hoy. Un gran santo, humilde y un papa. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.